Bueno, muy buenos días a todos. ¿Vale? Yo soy Héctor Gabriel Martín, soy el director del centro oficial TNDR, ¿vale? Enfrente del ayuntamiento estamos. Soy dietista, nutricionista, como bien ha dicho Nicole, colegiado tanto en el Colegio de Dietistas como en FENACO. Y nada, la TNDR es una técnica que ha desarrollado el doctor Cayo Martín Valencia, que es mi padre. Yo como dietista llevo la parte de alimentación, que es la que estamos desarrollando en estos últimos años. La TNDR como técnica de masaje, TNDR ya tiene muchos años de base ya, ¿vale? Pero la alimentación es lo último que estamos integrando. Y bueno, vamos a pasar un poquito más. Antes de igual entrar ya en materia sobre lo que es la alimentación o cómo enfocamos nosotros la alimentación, igual una pequeña reflexión para que nos vayamos situando un poquito. Sobre todo, ¿no? Igual la mayor diferencia que tiene la alimentación sindrómica TNDR respecto a toda esta amalgama de dietas o formas de alimentación que hay hoy en día, es que antes de dar un control de alimentación, tenemos que saber cómo está la persona. Tenemos que saber sus condiciones orgánicas, su cuadro sindrómico. No es lo mismo una persona que tiene un cuadro de sequedad, que está chupada, seca, que una persona que tiene un cuadro de humedad grave. Y ahí iremos viendo, os voy hablando ya de diferentes cuadros sindrómicos, luego los veremos. Cuadro de humedad con retención de líquidos, con edemas, encharcamiento. No hay que darle la misma alimentación. Siempre pensamos, no, el ajo es muy bueno. El ajo es muy bueno y tiene muchas propiedades, es inflamatorio y para todos nos sienta bien. No, eso es un error, por base. Las personas que tienen un cuadro de calor muy fuerte tendrán que comer otro tipo de alimentos, que no sean el ajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para simplemente esa pequeña reflexión, para que os pongáis un poco en situación de que antes de que haya alimentos perfectos para todos, tenemos que saber cómo está la persona. Bueno, ¿qué es la alimentación sindrómica TNDR? Es una alimentación individual, adaptada a las condiciones orgánicas de cada persona, lo que os acabo de explicar un poquito. Y representa los alimentos convenientes para una persona en relación a su cuadro sindrómico. Vale, los alimentos que ingerimos, ¿de qué están compuestos? Los alimentos que ingerimos son todos compuestos a nivel de bioquímico, son agua, minerales, vitaminas, enzimas, hidratos de carbono, azúcares y almidones, grasas, proteínas. Todo lo que comemos está formado por esto. Y a un nivel incluso, bueno, fibras no utilizables. Y a un nivel químico, incluso ya más pequeño, todo lo que comemos, pensarlo, está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y minerales en pequeñas dosis. Todo lo que comemos. Y sin embargo, nuestro cuerpo va a actuar de una manera muy diferente. En realidad, eso está formado, todos los alimentos están formados por estos, a nivel bioquímico, por estos, ¿cómo se dice la tabla periódica? Bueno, sí, los elementos, efectivamente. ¿Vale? Pero realmente comemos alimentos con propiedad. Al igual que nosotros somos únicos, los alimentos son únicos. Comemos tomates, comemos lechuga, comemos zanahoria, comemos frutas. Por ejemplo, las frutas en general son frescas, van a actuar en nuestro cuerpo más o menos enfriándolo. Pero sin embargo hay algunas que son calientes, como puede ser la uva, el limón sería frío. ¿Vale? Hay algunas dentro que son frescas, hay algunas que tienden a ser un poquito más calientes. También comemos cereales y legumbres. Por ejemplo, el cereal más frío es el trigo y la avena es más caliente. Entonces, según el cuadro sindrómico como esté la persona, pues tendremos que, oye, usted no coma trigo, tiende a comer un poco más avena, por ejemplo, ¿no? Comemos frutos oleaginosos. Comemos cacahuetes que generan, por ejemplo, pues cacahuetes generan humedad, avellanas es más caliente, la nuez es más caliente. Todo eso tenemos que ir controlando para, una vez que queramos hacer un control de alimentación, tenerlo en cuenta. Bueno, y aceites. Comemos alimentos con propiedad, es lo que nos tenemos que quedar. Que a pesar de que todos están químicamente formados prácticamente por lo mismo, a nivel molecular es casi igual, actúan de manera muy, muy diferente en nuestro organismo. ¿Qué es un cuadro sindrómico? ¿Vale? Ahora, nosotros, en consulta, antes de dar esa alimentación, tenemos que saber cómo está esta persona. Os voy a dar unas pequeñas pautas de cómo vamos viendo, para saber qué cuadro sindrómico tiene la persona. ¿Vale? Un cuadro sindrómico es un conjunto de síntomas y signos que delimitan unas tendencias fisiológicas y nos hacen propensos a unos tipos de enfermedades. Si me pongo el ejemplo, ¿no?, del chiquitero ese que está
en el bar, tomando vinos, comiendo fritos, rebozados, y va con la camisa afuera, el cuello tiene totalmente rojo hacia arriba, los ojos rojos, están totalmente con un cuadro de calor extremo, con un cuadro de calor, de beber vino, que es caliente, de comer fritos y rebozados. Todas las grasas calientes nos generan calor, y encima calor tóxico, ¿no? Por ejemplo, ese cuadro, ¿no? O el típica, la señora, esa señora de pies, sobre todo de cintura hacia abajo, con unos edemas, unos encharcamientos increíbles. Ese tiene un cuadro de humedad muy, muy grave, y habrá que quitarle alimentos que le generen humedad, como puede ser la leche, puede ser todo lo que son lácteos, ¿vale? Los huevos, bueno, hay una serie de alimentos. Bueno, vamos a ver, ¿qué tipos de cuadros sindrómicos hay? Está el de calor, los dos básicos sería calor-frío, más o menos empieza ahí un poco a delimitarse. Luego ya habría humedad-mucosidad, cuando ya empiezan a haber cuadros por excesos de mucosidad, de moco y retención de líquidos. Sequedad intracelular, atasco emocional y deficiencias de energía. Vamos a empezar por estos cuatro, no sé si me va a dar tiempo a explicar todos, pero bueno, por lo menos estos cuatro os quiero explicar, a ver si incluso sequedad, ¿vale? A ver cómo voy de tiempo. Vale, ¿cuál es nuestra herramienta de diagnóstico en consulta? Tenemos dos, una es la lengua y otra una batería de preguntas. Y luego el tú a tú con el paciente, por supuesto. Pero ya esa batería de preguntas nos va a enfocar mucho en qué cuadro sindrómico está. Y la lengua nos puede confirmar o descartar, va a ser un apoyo, ¿no? Bien, las lenguas, infinidad, tipos, pero bueno, una lengua normal tendría que ser un color rosa con una sagurra fina y blanquecina, pero tiene que ser una sagurra que se vea el interior, el color de la lengua. Ya veréis que si os fijáis luego en los espejos y os miráis cada uno la lengua, hay agrietadas, hay con capa sagurra tóxica, marrón, incluso si encima toman medicación tienden a generar mucha sagurra y no se les ve prácticamente nada, aunque se la cepillen todas las mañanas vuelven a tener, ¿vale? Ya iremos viendo, o hinchadas, cuando tienen cuadros de humedad, ¿vale? Esas serían nuestras dos herramientas principales de diagnóstico para cuadrar el cuadro sindrómico, para encajar el cuadro sindrómico. Venga, pues vamos a empezar ya con el primer síndrome, el síndrome de calor, y vamos a ver primero cómo sería una lengua. A ver, que esto, como vemos, yo tenía otro PowerPoint hecho mío y como lo he tenido que adaptar aquí, pues a veces se me cuelan una lengua de calor, ¿vale? Es un poquito más roja, no sé si por el proyecto se aprecia bien, pero esta es un cuadro de calor. La sangre y todas las células del cuerpo presentan una calidez natural, eso sería, la calidez natural sería lo correcto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si el cuerpo se calienta más de lo normal? ¿Cuáles son los síntomas que nos van a ir un poco diciendo, enfocando en que una persona tiene un cuadro de calor? Pues las reacciones químicas se aceleran, La gente de calor suele ser más extrovertida. Entra a la habitación y ¡hola, buenos días, aquí estoy yo! Tal, ¿no? Y tienen sensación de calor e intolerancia o aversión al calor, lógicamente. En verano lo pasan peor, todas las zonas de calor prefieren estar en climas fríos, se encuentran más a gusto con el frío. Son cuadros de calor básicos, ya son cosas que nos pueden ir indicando. Apetencia por bebidas frías, prefieren la bebida de la nevera antes del tiempo, ¿no? Del grifo. La cara tenderá a estar roja, Ya cuando el calor lleva mucho tiempo estancado en la persona, ese calor sube hacia arriba y se ven ya síntomas de rojeces, ojos rojos, orejas rojas, la cabeza roja, ¿vale? El calor está afectando hacia arriba. La orina, lógicamente, si está secando al cuerpo, suele ser escasa y oscura. A veces secas, también todo se va secando, todo el calor va secando todo, ¿vale? Tiende a aparecer dolor en articulaciones y músculos por inflamación y calentamiento. Bueno, esto luego no sé, hablaros un poco. Vemos, nosotros la TNDR también enfoca la parte de tratamiento de masaje TNDR, los masajes. Cuando nosotros en consulta vemos una patología de rodilla, por ejemplo, vemos que dentro de que ya le han hecho un diagnóstico, tiene un menisco roto o lo que la lesión que tenga en la rodilla, vemos que a veces viene de origen por un cuadro de humedad o por un cuadro de exceso de calor, o sea, un cuadro de exceso de calor y está resecando la articulación y acaba creando una lesión, que ya la medicina oficial la diagnostica como, pues tienes tal. Sin embargo, nosotros vemos que el origen ha venido por una persona por un cuadro de calor y en otro caso viene por un cuadro de humedad, que ha estado encharcando esa articulación durante tanto tiempo que ha creado una lesión también muy similar, pero los orígenes son diferentes. Entonces, a la hora de que haya una total recuperación es importante también valorar ese aspecto. ¿De dónde viene el origen de esa lesión? ¿Vale? Predisposición a inflamaciones e infecciones bacterianas. Si en los cuadros de calor hay tendencia más a bacterias, en los cuadros de frío más a hongos. Y en los de humedad también, más a hongos, ¿vale? No, perdón, en frío víricas
y en humedad hongos. El cuerpo de la lengua suele estar rojo, y la saburra suele ser amarillenta. Y el pulso por lo general son personas que al igual que entran y tienen gargo y brío, tienen un pulso pum, 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 tienen pulsaciones más aceleradas de lo normal, ¿vale? Esta hiperactividad química se expresa a nivel psíquico como agitación emocional. Son personas que tienen tendencia a mayor agitación emocional. Venga, pues ahora vamos a ver el cuadro de frío. Y si la sangre y las células del cuerpo presentan una calidez natural, si la otra lengua ya habéis visto que era más roja, esta veis que es mucho más pálida. Está fría, no llega tanta sangre. Digamos que la lengua lo que nos dice representa los músculos del cuerpo. Es el único músculo que podemos ver de manera externa, ¿vale? Del cuerpo. Entonces hay que entender que si la lengua está de una manera, los músculos del cuerpo van a estar similar, ¿vale? Entonces ya veis que esta es mucho más pálida. ¿Qué ocurre si se enfría el cuerpo más de lo normal? Síntomas que nos van a enfocar en el cuadro de frío. El cuerpo se enfría más de lo normal, lógico, las reacciones se ralentizan, son personas más hipoactivas, son personas pues eso, que entran y en una conversación de grupo pues no intervendrían mucho, están como, sí, bueno, bien, pues me parece bien, mañana vamos al monte, bueno, pues lo que queráis, no tendrían mucha determinación, son personas que incluso se dejan llevar, no tienen capacidad, están ahí, bueno, bien, sí, vale. En cambio el que tiene calor, el chiquitero ese, aquí hacemos esto mañana y lo hacemos, ¿por qué? Porque sí, y tiene calor y tiene energía para hacerlo. Que luego se acabe quemando y le salgan otras patologías, será otra historia, pero bueno, en un primer momento son los síntomas que pueden diferenciarnos. Puede aparecer astenia, debilidad y fatiga en general. Son personas cansadas, tienen el frío, es que no puedo más, me levanto de la cama. El que tiene calor se pega un disparado de la cama. El que está en frío, pues todo, no, tengo frío, no puedo salir, estoy, ay, mal, no, todo le afecta mal, es que no, tiene frío, es que no está hipoactivo, no, le falta el calor, ¿no? Le falta la chispa. Son personas introvertidas, lo que os explicaba, en un grupo de personas no iban a intervenir mucho. La sangre y las células del cuerpo están más frías de lo normal, ¿vale? La persona tiene sensación de frío e intolerancia al frío, o sea, está mejor en el calor, lógico. La cara puede estar pálida, si en los cuadros de calor la cara estaba roja, pues estos tienden a ser más blanquezunos, paliduchos, apetencia por bebidas calientes, síntomas que nos orientan un poquito. La orina suele ser abundante y clara. Aparece dolor en músculos y articulaciones con sensación de frío, principalmente en lumbares y en rodillas, ¿vale? Son dos lugares que nos encontramos, los asociamos bastante con síndromes de frío. En estas condiciones se tienden a infecciones víricas, efectivamente. En los cuadros de calor son las bacterias, cuadros de infecciones por bacterias, y en este son por virus, ¿vale? El cuerpo de la lengua suele estar pálido, la saburra tiende a estar blanquecina. Aquí tendría un poquito más de saburra, ya incluso un poco más, está ligeramente marrón, un poco, bueno, habría que verlo en persona. Por lo general el frío ralentiza el pulso, si tenía un pulso antes mucho más rápido, pues este es un pulso más despacio, más tranquilo. Esta hipoactividad química se expresa a nivel psíquico como apatía emocional, ¿vale? Apatía emocional. Si antes había una agitación emocional y estaban revueltos de pensamientos, estos casi tampoco tienen ni están muy contentos, ni están muy tristes. Pues bueno, pues están fríos, se dejan pasar ahí la vida un poco, no tienen tampoco mucho movimiento emocional. Bueno, bien, ¿qué tal estás? Bien. Y cuando está algo mal, que saben que le ha pasado algo mal, pues bueno, pues mal. Pero no hay mucho. Bueno, venga, pues ya hemos puesto un poquito los síntomas que generan cada cuadro. Ahora vamos a hablar, o por lo menos vamos a hablar de los alimentos a evitar en cada cuadro sindrómico, ¿vale? Principalmente. Que es casi más importante evitar lo que nos genera el cuadro sindrómico que dar alimentos que potencien el revertirlo, ¿vale? Simplemente con quitarlos ya estamos haciendo gran parte del trabajo. Cuadros de calor. Por excelencia casi todas las especias son calientes y habría que eliminarlas, El ajo, la canela, la pimienta, el pimentón, mostaza, jengibre. No me quiero enrollar mucho, pero simplemente os voy a hacer un par de puntos que vosotros vais a relacionar fácil, ¿no? En vuestra vida diaria, que lo vais a relacionar. Por ejemplo, el ajo, el pimentón y la cebolla, en nuestra cultura culinaria, os viene rápido a la memoria que lo solemos hacer, el sofrito
de pimentón, ajo y cebolla. Esto durante muchos años para nuestros abuelos o tatarabuelos les venía genial porque pasaban frío en casa, no estaban bien aisladas, iban al campo, tenían que trabajar. Esto era como un chute, casi de droga para ellos, les calentaba. En las temporadas de frío, cuando tenían que trabajar, les daba calor, les daba calor. Entonces a ellos les venía muy bien, pero nosotros seguimos con esa cultura culinaria, seguimos cocinando de la misma manera y por eso nosotros en consulta nos encontramos más casos de cuadros de calor que de frío, porque seguimos cocinando de la misma manera. Seguimos cocinando de maneras, formas culinarias que tienden a generarnos calor. Por eso, esa herencia, ¿no? ¿Las gambas también? Las gambas y los langostinos, seguro que te viene otro momento también muy típico del año, que estamos cerquita ahora, que es la Navidad, y te comes esos langostinos fritos con ajo o al horno, fritos en aceite. Menos caliente. Luego la forma de cocinado, solo voy a hablar de los alimentos, pero las formas de cocinado también afectan. Todo lo que se fríe tiende a ser más caliente. Un alimento frío, si lo fríes mucho, se hace menos... Todos los aceites son calientes, ¿no? Bueno, sí. Sin crudo no, depende de la semilla. Bueno, sí, luego podríamos hablar, depende de la semilla y algunas que son más calientes que otras. Pero una vez que se fríe, y encima es un calor tóxico que afecta al hígado, vesícula. Tienes que freír con oliva, porque si no, sí que lo toxificas todo. Yo en las controles de alimentación no pongo formas de cocinado que se frían. No, Héctor, pero es que bueno, yo te digo lo que no tienes que hacer, luego tú dime lo que haces y ya, pues eso, negociamos, ¿no? Tú haces ya como decía Pablo, ¿no? Pues... La temperatura más alta el de oliva. Sí, aguanta más, por supuesto, dentro de todos los aceites es el que mejor soporta y el que mejor... Pero aún así el aceite de oliva, cuanta más temperatura coge, más tóxico... Claro. Estamos hablando de qué es lo perfecto, qué es lo idóneo. Luego yo pues me quiero tomar un vino y yo digo, en mi casa es mi templo y se come bien. Pero luego mi chavala, mi pareja, pues oye, que han abierto un restaurante nuevo de moderneo y quiero ir a comer la chuminada que sea, y tú vas y te la comes. Y luego te estás toda la tarde tirando, hablando mal, pedos, y te dicen, no te tires pedos. Digo, no haberme llevado ahí. Claro, es que yo qué quieres, o sea, todo no se puede en la vida, ¿no? Y no me los voy a quedar, porque encima si no me afecta, ¿no? O sea que bueno. Eso, como dice Pablo, luego hay que negociar, ¿no? Pues tú tal o tal, luego ya la interacción. Yo te hablo de lo que tendría que ser lo correcto. ¿Y la trucha si no tiene grasa? Que no es por eso, es que esto viene, ya hemos visto que a nivel químico todos los alimentos están compuestos por 4 cositas, ¿vale? Por 4 cositas. Pero luego, ¿cómo afectan en el cuerpo? En el organismo, su capacidad de... Son seres vivos particulares, igual que tú eres única. Hasta cada tomate es diferente, vamos a decir que tiene muchas tal, pero hasta cada uno podría afectarnos de una manera mínima o ínfima, de una manera un poquito diferente, pero bueno, el tomate pues es ácido, pues tiene unas características, tal, ¿vale? Y la trucha pues tiene las suyas y tiende a generar calor, y si la fríes pues mucho más. Si la haces también es un poquito, sí, ¿vale? No tanto, es que ese es un poco... Luego son como todo, hay que... Pero los principales, os ponemos los gordos, lo que es claro, lo que son casi en extremos, la cebolla, el ajo, el pollo es caliente, piensa la gente que el pollo sí es muy sano, pues es caliente y nos comemos mucho pollo. Venga, que me enrollo, que no avanzamos, si no, no os puedo enseñar todo. Eso, los langostinos también los fríes en Navidades y después de esa comida, encima con cordero, a veces que comemos asado y tal, ¿qué es lo que te pide el cuerpo después de esas comilonas? Ponme un sorbete de limón, por favor, para bajar ese calor de estómago. Necesito un sorbete de limón y lo bajas. Y quieres algo frío, porque te has metido un chute de calor. ¿Vale? Cosas que calientan, las grasas saturadas y los fritos en general. Eso calienta. Todo lo que friamos se calienta. Disminuye el consumo de embutidos. Esa grasa que lleva ahí 3, 6, 9 meses en un embutido, que se está enranciando la grasa, es grasa tóxica. O sea, genera calor y encima tóxico. Y si lleva como el chorizo pimentón o como el salchichón pimienta, pues montamos ahí un cóctel estupendo, ¿vale? Alcohol, tabaco y café. Esto creo que es para todos los cuadros sindrómicos, no debemos consumirlo. Yo como dietista os recomiendo que no lo hagáis. El café además irrita el corazón, a diferencia del té, que no es irritante cardíaco, ¿vale? Bueno, venga, frío, que es que no me da tiempo, ¿no? 20 minutos. Los alimentos fríos, pues lógicamente los helados, los alimentos fríos de nevera, exceso de fruta y cruda. Todas las frutas
y nos van a tender a generar frío. Por eso en invierno, cuando tenemos que controlar cuadros de frío, pues coma usted compotas, cómalas de otra manera. Más o menos hay un mantenimiento de vitaminas y tal, no se pierde tanto y es una forma de comer la fruta para este tipo de cuadros, ¿vale? Evitar zumos, exceso de líquidos, tenemos que darle casi cosas más cocinaditas, todo compotas, cremas, purés, todo cocinadito, ¿vale? Nada de, el yogur y el azúcar blanco generan frío, el azúcar blanco sobre todo, o sea, respecto a la morena o a la ¿cómo se llama? La panela, gracias. Dulces de trigo, harinas de trigo. El trigo es el cereal más frío. Dentro de los cereales es el más frío. Entonces, y aparte que el trigo que hay hoy en día es bastante nefasto, el pobre, pero bueno, dentro de los cereales es el más frío, entonces los cuadros de fríos hay que quitarlos. Venga, humedad. Las células están inmersas en el océano interno, que es el líquido intersticial. En estas condiciones, las células pueden tomar el agua que necesitan y expulsar los residuos. Ahora os voy a hablar, para que os visualicéis, luego el cuadro de sequedad. El de humedad es el líquido, digamos que las células viven en un líquido, ¿no? Que es el líquido intersticial, y ahí cogen nutrientes y expulsan residuos. Vale, ahora vamos a hablar de la calidad de ese líquido. Si es un estanque que fluye bien, si se entiende a encharcar ese agua, si no hay limpieza, está con porquería, ¿vale? Vamos a hablar un poco, la humedad se genera ahí. Luego en el cuadro de sequedad veremos dentro de las células, es el líquido que está dentro de las células, este es el que está fuera, donde cogen y expulsan, para que lo visualicéis simplemente, para que sepáis dónde se cuela la de la lengua, ¿vale? Ya veis que es más gorda, está como más hinchada, lenguas hinchadas, ¿vale? ¿Qué ocurre si el líquido intersticial no se drena correctamente? ¿Vale? El agua se encharca en el líquido intersticial tendiendo a generar edemas, lo que os he explicado un poquito. Cuadros de humedad, edemas. El cuerpo está hematoso, hinchado, con retención de líquidos. La humedad tiende a localizarse en la mitad inferior del cuerpo, sobre todo el agua cae hacia abajo, piernas y vientre, aunque puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Lógicamente, si está hinchado, está denso, está pesado, le cuesta, todos los movimientos son más costosos, es un exceso que tiene. La persona tiene intolerancia a la humedad y se encuentra más a gusto los días secos. Por aquí en este clima que vivimos, los cuadros de humedad no les afecta más. Si viviesen en La Rioja o en climas más secos, pues su cuadro sindrómico simplemente se vería más atenuado. Aquí se nos potencia. La orina puede ser abundante o escasa. Aparecen dolores en músculos y articulaciones, con un tejido hematoso hinchado, lo que os he explicado antes. Se tiende a derrames articulares o exceso de líquido en las articulaciones. Este exceso de líquido tiende a debilitar las articulaciones y generar dolor y desgaste. Lo que os he dicho antes, puede venir un desgaste o una lesión por un exceso de humedad en la articulación, están hinchadas, a mí me vienen pacientes, una típica señora con una rodilla de elefante. Y tiene la misma resonancia, la resonancia le da tiene la afectado, tal, un menisco interno, tal, parcialmente roto, y me viene la misma lesión que un señor que está esquelético, chupado. Los tendones los tiene durísimos, de la sequedad que tienes, está tenso, pero es que no haga ejercicio, es que de la sequedad se está tensando todo, se está secando, está la cuerda, en vez de ser gorda e hinchada, está tensa y flaca, ¿no? Y la persona sería todo hinchado y tienes que ir trabajando las lesiones, pero bueno, simplemente para que os veáis los síntomas de cómo pueden lesionarse una... Luego hay varios, os estoy hablando lo sencillo, luego esto se complica, puedes tener un cuadro de frío o un cuadro de calor con humedad y un debilitamiento en hígado, por ejemplo. Sí, esto luego ponte a jugar con ello. Esto es lo sencillito y los síntomas principales de cada cuadro sindrómico. Luego ponte a trabajar, luego ya es en consulta, ponte a ver. En los cuadros de humedad, lógicamente, donde hay agua hay hongos, ¿vale? Tiende a haber más infecciones por hongos. El cuerpo de la lengua suele estar hinchado, la saburra húmeda, hay agua, está por todos los lados. Por lo general el pulso es profundo, ancho y mudo. Este sí que es muy característico porque se como un... Hay agua y el pulso es como... La persona, sí, el otro, el calor era... Este es como... No sé, para que visualicéis un poco también cómo cambia el propio ritmo de la sangre del pulso según el cuadro sindrómico. ¿Vale? ¿Y el frío? El frío, pues pues si el otro era pum, 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 pum. O sea que este es como una burbuja. Y este es como que estás dentro del agua. Una burbuja. ¿No? Ya. Y también hay embotamiento, ¿eh? El encharcamiento extracelular se expresa a nivel psíquico como mente torpe.
embotada, hay falta de concentración y atención. Son personas que la mucosidad, que ahora lo vamos a ver, está afectando a toda la parte frontal de la cabeza y están así, que no consiguen, no tienen mucha capacidad de retención de cosas y van por la calle como... La humedad y la mucosidad está como adormeciendo al cerebro, no tienen capacidad. Se ponen a leer y, pues, ¿qué he leído? Pues no tienen capacidad de retención, no saben lo que han leído. Tienen cortinas, ¿no? Sí, está afectando. Simplemente son como, para que os hagáis conscientes, ¿no? Un poco de cómo afecta a la persona, para que veáis cuando veáis a un señor por la calle y digáis, jo, este tiene un cuadro de humedad seguro, vamos, o de mucosidad grave, porque es que le he hablado y no se ha enterado ni de la misa a la media de lo que le he dicho. Para que veamos, siempre son casos igual ya los extremos, tal, ¿no? Pero los hay. Lo vas por la calle y, joder, ves cada uno por ahí que dices, le podíamos ir haciendo, ¿no? Tú le etiqueta, calor, humedad, no sé qué. Un nivel de mucosidad es necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo. Necesitamos mucosas vaginales, nasales, cerca de los oídos. Necesitamos una correcta mucosidad. Cuando es en exceso, es cuando vienen los problemas. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando la mucosidad es excesiva? Fijaros, está afectando ya toda la mucosidad. La lengua ya no se ve el fondo del color, solo se ven los extremos. La mucosidad está afectando a todo el cuerpo y se ve como una capa totalmente blanquecina que impide ver el color del fondo de la lengua. Eso ya es mucosidad. ¿Vale? Venga, síntomas que nos ubican en el cuadro de mucosidad. Invade el cuerpo y tiende a obstruir sus conductos, microcirculación, bronquios, eso afecta a todo. Conductos hepáticos, conductos auditivos, la sangre presenta exceso de mucosidad, lo que la vuelve más densa y profunda. ¿Vale? La persona presenta mucosidades abundantes, cuerpo pesado, hinchado, bueno, algunos síntomas son un poco parecidos. La mucosidad puede ser visible en cualquier orificio, tienden a ser personas que tienen caspa, legañas, más exceso de cera, mucosidades en heces incluso, ¿vale? Mucosidades que extienden a la nariz, a la garganta, un exceso de cera en los conductos auditivos, mucosidad por el cuerpo, por todos los lados. Mucosidad en la piel grasienta, húmeda, secreciones olorosas de las axilas y genitales, palmas de las manos, plantas de los pies, tienden a tener encima un olor, una característica de mucosidad es que el olor de las axilas, del sudor, es un olor más desagradable, un poco más intenso. Ese moco está generando un olor desagradable. La típica persona de cara brillantez, aceitosa, seguro que algún conocido tenéis que le brilla la cara, pues tiene mucosidad, es esa. Mucosidad en los tejidos conjuntivos, nódulos, quistes, vale, consulta también. Personas que nos vienen y, oye, este nódulo, bolita de grasa que tengo aquí, bueno, tú lo exploras como buen técnico TNDR, técnico naturopático en técnica TNDR, ¿vale? Les exploras y, bueno, si no hay dolor, no hay problema. Le dices, mira, tienes un buen cuerpo, que en vez de estar dejándote esa grasa en una zona vital de tu cuerpo, como puede ser una arteria o lo que sea, ha conseguido ponértela ahí, ha acumulado esa bolita de grasa y ahí ni te va ni te viene. Estéticamente lo único que te puede afectar. Pero mientras no haya tejidos dolorosos a la palpación, esa bola de grasa la está dejando ahí en ese cuadro de mucosidad y está evitando otros problemas mayores el cuerpo. Entonces, pero bueno, son síntomas de un cuadro de mucosidad. Los nódulos, quistes, lipomas blandos o móviles bajo la piel y en pechos. ¿Vale? El bocio también. Obesidad. Estamos viendo que prácticamente la obesidad está ligada mucho a la mucosidad. Están implicadas en la mucosidad. ¿Vale? Venga, alimentos a evitar. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Cómo voy? Hasta las 12, 6 minutos. Venga. Alimentos a evitar para cuadro de humedad. Son muy parecidos el cuadro de humedad a evitar que los cuadros de mucosidad, ¿vale? Sobre todo exceso de líquidos. Bueno, aquí sí que os voy a decir algo a potenciar en los cuadros de humedad. Lo más importante, masticar bien los alimentos y principalmente los hidratos de carbono. No sería tan preocupante las proteínas, por ejemplo, pero los hidratos de carbono es fundamental que para controlar el cuadro de humedad los mastiquemos correctamente en la boca. ¿Por qué? Ahí está la tialina. Con la saliva empieza a envolverse todos los alimentos, los hidratos de carbono, y si no lo hacemos correctamente, van a pasar al tubo digestivo sin haber envuelto la tialina y empezar la enzima de la tialina a comerse esos hidratos de carbono. Van a pasar al tubo digestivo y van a ocurrir principalmente dos cosas. Una, que nos va a generar mayor cantidad de fermentaciones y flatulencias, y por otro, ese trabajo que no hemos hecho nosotros masticando lo va a tener que hacer el páncreas.
Vale, el páncreas él es un tío fuerte y aguanta un montón de tiempo y va haciendo ese trabajo, pero una vez que se agota, el páncreas es el principal controlador o regulador en el cuerpo de la humedad. Y si lo hemos agotado porque ha tenido que hacer ese otro trabajo que lo teníamos que haber hecho nosotros, empiezan a potenciarse cuadros de humedad mucho más graves. Una vez que ya ese páncreas se ha agotado, ya no puede controlar, hacer su trabajo de regulador de la humedad en el cuerpo, y entonces es cuando nos parecen ya cuadros excesivos de humedad, esas personas totalmente hinchadas, ¿vale? Entonces, fundamental, masticar mucho los hidratos de carbono. La carne casi no la podemos comer más entera, pero los hidratos de carbono es fundamental. Héctor, no beber agua. O beber menos agua. Ahora estamos con, ya ese era, aquí he dicho que en la charla solo voy a decir cosas a evitar. Esta os he dicho, no, esta hay que hacerla. Esta es a lo contrario, hay que potenciar, no evitarla. Hay que potenciarla. Ahora seguimos con cosas que hay que evitar. El exceso de líquidos, el exceso de agua. Seguro que os viene hace unos añitos la campaña de una marca de agua que no quiero nombrar, que salía la imagen de, sobre todo chicas, con el bolso, la botella de agua en todos los, llevando al gimnasio, a la cama, no digo más sitios, ¿vale? Me la llevo a todos los lados y bebo agua porque me dicen que es buena. No, eso es un error. Por norma no hay nada bueno. Es que todo en exceso, el veneno está en la dosis, ¿vale? Mucho exceso de agua nos va a generar cuadros de humedad y en este tipo de cuadros hay que evitarlo, sobre todo, ¿vale? Entonces, no hay nada bueno. Y los cuadros, bueno, pues que hay que evitar el agua. Fruta con moderación, el azúcar blanco, azúcar de caña, melaza, maltosa, mermeladas, todos los azúcares y sus combinaciones generan humedad en el cuerpo. Los dulces, los trigo y derivados, es frío y también genera humedad, sobre todo las harinas de trigo, etc. Cuando se rebozan. Bueno. El cerdo genera humedad, curiosamente. Grasas animales, reducir las vegetales, todas las grasas van a generarnos humedad. Las salsas, la mayoría de las salsas están hechas con harinas de trigo, son un poco formas de cocinar bastante malas, entonces casi yo recomiendo quitarlo por norma, las salsas, pero generan humedad. Comer en exceso, si ya lo linkamos a que no masticamos correctamente, comemos mucho y encima mal masticado, pues cóctel perfecto, humedad en muy poquitos años. O alcohol y la cerveza, matizo aquí la cerveza porque seguro que os viene también a la cabeza la típica barriga cervecera del señor cervecero. Pues es justo, la cerveza genera humedad y a nivel abdominal, ¿vale? Venga, en general los cuadros son los mismos que los de humedad: cebolla frita, trigo y derivados, harinas refinadas, leche de vaca, derivados, yogur, quesos, huevos y cacahuetes, cerdo y embutidos, grasas animales, fritos en general, salsas en general, exceso de comida, zumos concentrados, que quiero pasar porque os quiero explicar rápidamente el de sequedad y termino, y los demás, pues bueno, no, para otro día. Y el exceso de sal, ¿vale? Simplemente, y alcohol, como el otro. Algunos se parecen mucho. Yogur y quesos, cuanto más graso sea el queso, más mucosidad, ¿vale? Embutidos, grasas, cacahuetes y huevos. Me acabo ya, dejo. El exceso de sal, si es sal marina, no tiene ni... Exceso de sal, ahí lo dejo, ya está, no hay más. No hay más. Exceso de sal. Son alimentos que vemos que si lo quitamos, se controlan. Si estos son datos de consulta, si es que no hay... Síndrome de deficiencia de frescura, ¿vale? La sequedad. Si antes estábamos hablando del agua de fuera de las células, ahora es el de dentro, La frescura lubrifica el organismo, las reacciones bioquímicas, las funciones biológicas y las articulaciones que están dentro de las células, para que sepáis de dónde estamos hablando. ¿Veis? Roja, no hay sabura, está roja, ¿vale? Un cuadro de sequedad. Y empieza a haber, hay algunas que pueden relacionarse con grietas, no siempre la grieta va relacionada con cuadros de sequedad, pero bueno. ¿Qué ocurre cuando esta frescura se debilita? El organismo pierde su fluidez y potenciales vitales, afectando principalmente al agua intracelular y a la sangre, y secundariamente a todos los fluidos. Si ya es muy grave, afecta a todos los fluidos del cuerpo. La falta de frescura se manifiesta como falta de agua y se expresa en el organismo como sequedad orgánica, principalmente sequedad intracelular. Venga. Esto es lo de la sequedad en las rodillas. Así es algo así como un lubricante en los engranajes del motor, considerando que los engranajes de las reacciones bioquímicas orgánicas, al fallar el lubricante, los engranajes se mueven con dificultad. Digamos que las reacciones bioquímicas orgánicas están como frenadas, es como tocar el acelerador y el freno a la vez, dando lugar a un calor enfermizo o calor patógeno, un calor tipo sofocos que no calienta el cuerpo, que puede ir incluso acompañado de frío. Eso ya habría que ver porque hay un cuadro de frío. Es lo que decía, si la humedad genera lesiones por exceso de agua, cuando hay un exceso de sequedad, también genera lesiones ya físicas de una lesión en el cuerpo, en una articulación.
Digamos que el cuerpo tiende a un falso calentamiento por fricción de las reacciones bioquímicas. Y además la falta de frescura no controla el calor natural de las reacciones químicas, haciendo que el cuerpo tienda a generar síndromes de calor. Yo creo que esta diapositiva la tenía diferente. En estas condiciones el cuerpo tiende a tensionarse a la sequedad y al calor patológico. Vale. Lo que os quedéis. Cuando hay un cuadro de sequedad, el cuerpo tiende a estar seco. Seca todos los fluidos del cuerpo, no falta de agua y lesiona el cuerpo por ese exceso está tan seco que hay fricción. Y yo, bueno, tengo otros 2 cuadros sindrómicos, pero no me da tiempo, así que, chicos, muchas gracias. Ha sido un placer.